Bien, en estos ejemplos que vienen a continuación, lo que vamos a hacer es identify o describe enlargements. Eh, Ustedes se acuerdan que los dos tipos de ejercicio que nosotros tenemos cuando estamos hablando de transformations es la primera opción de ejercicio sería dibujar una transformation y la segunda opción de ejercicio es que a mí ya me dan una transformation que está hecha y lo que yo tengo que hacer es en definitiva, lo que tengo que hacer es identificarla y describirla. En el caso de enlargement, ¿qué significa describirla? Y lo que voy a tener que hacer es poner el center del enlargement y decir cuánto es el scale factor. Y si bien los enlargements son una de las transformations que para mí es la más difícil de dibujar, a la hora de identificarla, creo que es hasta más fácil que rotation. Rotation es bastante más complicada. ¿Por qué? Porque el center de un enlargement se encuentra súper fácil y porque darme cuenta de cuál es el scale factor, ahora vamos a ver que también es una pavada, ¿sí? Entonces, miren esto, dice, describe the single transformation that maps F onto G. ¿No? O sea que me manda a la F a la G. Es importante tener en cuenta si es la F a la G o la G a la F porque cambia por completo el scale factor, ¿sí? Sería como lo contrario, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Primero vamos a encontrar el center. Para encontrar el center es súper fácil, ¿por qué? Porque nosotros lo primero que hacíamos cuando resolvíamos un ejercicio era unir todos los vértices de la figura con el centro. Entonces, si yo uno estos dos vértices y uno este vértice con su correspondiente y este vértice con su correspondiente, se van a juntar todas las líneas en el scale, en el center of enlargement. Entonces lo que vamos a hacer es hacer estas líneas. Por ejemplo, voy a hacer una línea que pase por los dos vértices este y este que son correspondientes. Por ejemplo, una línea que pase por este y este que son correspondientes, y ahí ya me doy cuenta que el centro tiene que ser el 0, 0. Puedo seguir tirando líneas, pero no va a haber mucha otra opción, ¿se entiende? Entonces, acá con esto me doy cuenta que el center of rotation, que el center of enlargement es el 0, 0, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que tendría que poner es center 0, 0. Yo acá les puse las líneas bien trazadas y se entiende perfecto que el centro es el 0, 0. Entonces, escribimos center, lo voy a escribir con el teclado. Si me pidieran identificar la transformación, tendría que poner que es un enlargement, center 0, 0, scale factor, tenemos que analizarlo. Para analizar el scale factor es bastante fácil. ¿Por qué? Porque si yo transformé el F en el G, yo les había hecho una flechita a propósito, si yo hice que el F se convierta en el G, se agrandó, ¿sí? ¿Y a cuánto se agrandó? Y veamos, este lado de acá medía un cuadradito y ahora mide dos cuadraditos y entonces evidentemente lo multipliqué por 2. O sea que en este caso el scale factor es 2, ¿sí? Es bastante fácil de averiguar. Si no me doy cuenta, justo en este caso se multiplica por 2, pero por ahí puede haber algún caso más difícil, tengo que dividir el side of the image dividido el side of the object. Acuérdense que el object es el original y el image es el transformado. O sea que en este caso el object es 1, el ladito este, y el image es 2. O sea que si yo hago 2 dividido 1 me da 2, ese es el scale factor. ¿Sí? Esto sería como una especie de fórmula para calcular el scale factor. Esto sería así, scale factor igual. Si yo hago un lado de la imagen, que es esto, que mide 2, y lo divido por un lado del objeto, el lado correspondiente, ¿no?
obviamente que es el corresponding sides. ¿Sí? Obviamente, el lado correspondiente, eso me da el scale factor, ¿sí? Bien, y como ya tengo el scale factor y tengo el center, ya está. Este enlargement con esta información ya queda descripto. Me quedó todo azul, pero no quería que me quede azul. Ahí está. Con esta información, enlargement, center 00, scale factor 2, ya está. Queda terminado el ejercicio. Veamos otro ejemplo. Imagínense que tengo esto, ¿sí? Esta es la figura original y este es el enlargement. Dice, describe the single transformation that maps J onto K. Cuando me dice describe the single transformation, acuérdense de poner la transformation, porque a veces tiran scale factor 4, pero no sabes qué transformation es. En este caso, como estamos trabajando por separado cada transformación, acá es obvio que esto es un enlargement, porque si no, yo estoy haciendo un ejemplo de enlargement, no estoy haciendo un ejemplo de otra cosa, ¿sí? Pero lo tienen que escribir, enlargement, scale factor, también pueden poner SF. Vamos a poner cuánto es el scale factor, voy a dejar un espacio y tengo que poner center y poner un punto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que para encontrar el centro era súper fácil? Lo único que tenía que hacer era trazar las líneas entre puntos correspondientes. Ojo con este ejercicio, porque si se dan cuenta, se agrandó de la K a la J, la imagen se agrandó, pero aparte un poco se dio vuelta. ¿Qué significaba eso? Significaba que el scale factor iba a ser negativo. Entonces ustedes, con solo mirar este ejercicio, ya se tendrían que dar cuenta que el scale factor va a ser negativo. Y tengan cuidado cuando unen los puntos, porque tienen que unir puntos correspondientes. O sea que este se corresponde con este. Este se corresponde con este. Y este se corresponde con este, que sería la misma línea. Entonces, el center of enlargement está justo acá, ¿no? Ay, quería poner otro color. Acá. ¿Sí? Ese va a ser el center of enlargement. Y ese center es el punto 2 de X menos 1 de Y. O sea que el center es 2 menos 1. Y ahora el scale factor, yo ya sé, tengo que saber, porque se dan vuelta las imágenes, que va a tener un menos adelante. Y ahora me fijo lo mismo que me fijaba antes. Este lado mide un cuadradito y acá el lado correspondiente mide 2 cuadraditos. Entonces el scale factor se multiplicó, o sea, la figura se multiplicó por 2. Se multiplicó por 2 hacia el otro lado, o sea que es menos 2, ¿sí? Pero no hay mucha ciencia con respecto al scale factor. Y tengan en cuenta que IGCSE no pone scale factor súper raros, ¿sí? No va a poner scale factor 2,3, ¿sí? O scale factor 7,2, porque es imposible. El scale factor es siempre 2, es 3, como mucho es 4, es 0,5, es 0,25 como mucho, y todo lo mismo, pero en negativo. No mucho más que eso, ¿sí? Entonces sean inteligentes al prestar atención y al ver lo del scale factor. Siempre pueden usar la fórmula también. Si acá hacían 2 dividido 1, les daba el scale factor, que es 2. Y tenían que ponerle el menos adelante porque ya sabemos que está para el otro lado del centro, ¿no? Si la figura está de este lado y la imagen está del otro lado, el scale factor es negativo. Y eso es todo con respecto a los ejemplos que les voy a mostrar.